Ortiz para que nos dé unas palabritas aquí y gracias por este espacio tan bello. Muchas gracias, Jenny. Ernesto, buenos días a todos. Qué gusto ver la sala llena. Les habla Gonzalo Ortiz, subdirector de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y en este momento estoy representando a Pancho Proaño, nuestro director, quien se encuentra en Arequipa o que participó en Arequipa durante esta semana en el Congreso Internacional de la Lengua Española, el CILE. Este congreso que se celebró en Arequipa, en realidad Pancho debe estar este momento viajando de Arequipa a Lima y ya de vuelta al Ecuador. Él tiene un vuelo que es una paliza porque recién llegará mañana de madrugada a Quito. Pero me ha dado este grato honor de representarle en este lanzamiento del libro de Jenny. Jenny es una amiga querida a la que le conozco desde hace muchos años y he seguido su trayectoria, de manera que estoy muy feliz de poder estar aquí, de participar en este acto. Y mi papel solamente es darles la bienvenida a nuestra casa. Como ustedes saben, la Academia Ecuatoriana está cumpliendo este año 150 años de su fundación. Se fundó, gracias. En realidad ese aplauso es para quienes la fundaron. Hace 150 años fue fundada en mayo de 1875. Y si ustedes se acuerdan, en agosto de 1875 fue asesinado el presidente García Moreno. Pero ese era una coyuntura histórica muy interesante del Ecuador, una coyuntura que yo digo que fue una confluencia de lo que estaba sucediendo en España y de lo que sucedió en América. La nuestra es la segunda academia en haberse fundado. Sigan, por favor, adelante, adelante, no se preocupen. La segunda academia hispanoamericana, porque la primera fue la colombiana en 1871 y luego vino la nuestra. En la casa de don Pedro Fermín Ceballos, que era el mayor del grupo que fundó la academia, se reunieron el 4 de mayo de 1875 y dieron origen a la academia. Pero luego del asesinato de García Moreno y el caos que vino después, la academia prácticamente luchó por sobrevivir bajo la dictadura de Ignacio de Veintimilla. Fue muy complicado la vida de la academia los primeros años, pero aquí estamos. Y aquí estamos en esta linda casa. Como ven los restauradores que la restauraron en la primera década de este siglo, esta casa pertenece a la academia desde 1906. El gobierno de entonces, primero Leonidas Plaza, aunque finalmente el decreto no fue firmado por él, pero fue idea de él de entregarle a la academia esta casa en compensación de los fondos que no le había entregado el Estado durante años de años. Así que esta casa es en compensación de las deudas. Como ahora tenemos bastantes deudas del Estado con nosotros, ojalá nos den otra casa, porque siguen sin darnos plata. La academia sobrevive por el puro esfuerzo de sus miembros, pero claro, esta restauración fue hecha con la ayuda de la cooperación española. Y como ven, esta es una casa típica del centro y esta es una crujía en que aquí había un piso, había cuartos arriba y cuartos abajo. Y los restauradores tuvieron esta maravillosa idea de utilizar todo este lado para este auditorio. Así que bienvenidos, que estamos todos ansiosos de oír la conversación que van a tener Ernesto y Jenny. Y como es Academia de la Lengua y todos hablamos la lengua, esto es casa de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Sí, de verdad, esta es una casa muy acogedora y como para estar también en un abrazo especial
porque quiero contarles que la presentación de este libro a mí me ha generado unas emociones muy extrañas, porque es la primera vez. Tengo 12 libros publicados. Todos son de poesía y narrativa. Entonces, Julia, por favor. Bienvenida. Esto es la recopilación de unos diarios que yo tengo aquí. Traje para mostrarles los cuadernitos que compré por ahí en un pueblo del norte de India. Y les digo que es muy especial para mí este día porque de alguna manera yo me he escondido detrás de las metáforas cuando escribo poesía, si bien soy yo misma en cada verso y también en la narrativa, inventando personajes, situaciones. Y aquí ustedes van a ver a la Jenny tal cual, cómo iba al baño, a esos baños indios rarísimos en el piso, todo lo que comía, siempre salvándome de las comidas callejeras llenas de grasa y de olor a incienso, porque tienen manojos de inciensos al lado de las pailas. Y por eso es un día así bien raro también, porque imagínense, ustedes se van a enterar de cómo dormía, cómo me levantaba, cómo lavaba mi ropa a mano, cómo me moría de frío, de miedo. Todo está puesto ahí, es la Jenny tal cual. Y es un viaje que mereció ser publicado. Entonces, yo invité aquí al Ernesto Proaño, que también estuvo en India, y con él vamos a conversar sobre nuestras experiencias en la India, y a la Julia Erazo, con quien vamos a conversar también sobre ya sobre el libro en sí, y ella va a leer también eh, un escrito que dejó el Javier Oquendo, que en principio estaba invitado y tuvo que salir de viaje. Entonces, Ernesto, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jenny. Muy honrado por estar aquí en esta casa tan especial y sobre todo presentando el libro de mi querida amiga, porque desde hace más de 16 años he estado colaborando con sus proyectos editoriales. Si mal no recuerdo, creo que el primero fue Confesiones Apocalípticas, que era un libro de poemas que ganó un premio también, Jorge Carrera Andrade. Y han sido unos años muy fructíferos con Jenny porque me ha permitido pues ser parte de su creación, ser parte de las iniciativas literarias y además de este sello que tiene, que es el sello Shakti, con el que publica todos sus libros. Compartimos también el haber estado en la India en diferentes momentos de nuestras vidas y pues este libro, que en realidad es un diario de, de ella, donde se nos presenta a la Jenny que realmente todos conocemos, porque la Jenny creo que es una persona muy transparente, es una persona que es lo que es, no lleva máscaras, es una persona que, aunque en su literatura es súper compleja y en su novela, por ejemplo, Espíritu Jaguar, llega a unos niveles extraordinarios de manejo del lenguaje. En el día a día, Jenny nos transmite esa sabiduría que es justamente su sencillez como persona. He preparado además un texto sobre su libro, un breve texto, porque me ha sido imposible no escribir sobre su diario. Creo que hay muy pocas personas, sobre todo escritores, que se atreven a publicar sus diarios en vida, pues es un trabajo además que implica desnudarse a sí mismo y es un trabajo además que hace que los demás nos vean de una forma que quizás no queremos que nos vean. Y eso es lo fascinante de un diario. Sin más, les voy a leer un pequeño hojita nada más.
Todos somos viajeros. Nos movemos en el espacio y el tiempo. Nos asombramos ante aquello que nos parece diferente y extraordinario. Muchos documentamos nuestras vidas, nuestros logros y desventuras, aunque muy pocos resultan verdaderos narradores y convierten los sucesos cotidianos en hechos originales, en ficciones, en lo que llamamos literatura. Menos son aquellos que publican sus diarios, sus experiencias más íntimas, especialmente cuando se trata de un viaje y que además logran conservar la calidad estética junto al trepidante fluir de la aventura sin desvirtuar su esencia. Este libro de Jenny Carrasco es justamente eso. Los hechos son verdaderos pero parecen ficciones. La filigrana aguzada de la escritora nos permite adentrarnos en la geografía tumultuosa de esa región casi mítica que se extiende al sur del Himalaya. En sus páginas uno casi puede ver los rostros, los paisajes, los colores intensos, oír sus lenguas, oler el incienso, las comidas especiadas, y sin embargo, no se trata de un viaje. O mejor dicho, no solamente es un viaje, sino el testimonio de una búsqueda que tiene como telón de fondo el norte de la India. Delhi, Manali, Rishikesh, Dharamsala, Jodhpur, Jaipur, Jaisalmer y finalmente el desierto de Tar se suceden, y en estos lugares el escritor encuentra personas con las que establece intensos vínculos, se sumerge en la vida y la vida la recibe y la acoge. Hay un paralelismo inevitable entre la península indostánica y nuestra Sudamérica. Incluso la forma se parece. El policromo universo que ambas geografías albergan, donde millones de personas parecen estar en constante movimiento y en constante peregrinación y sobresalto, donde nada dura y sin embargo todo permanece. Y es en este lugar donde la autora, la viajera, es capaz de maravillarse, pero también se mimetiza entre ajenos que se convierten en amigos entrañables, donde encontrará la paz y la inquietud, los dioses omnipresentes y el amor. Voy por un sendero, el mismo por el que caminaron mi madre, mi abuela, mi bisabuela, todas mis antepasadas, dice. Tanto en la vida como en la ficción, Carrasco se presenta a sí mismo como lo que es, sin artificios ni veladuras, aun cuando esto no la hace menos compleja como persona y creadora. Y al igual que Shiva, destruye su universo para volver a reconstruirlo sin temor al error, pues este finalmente es parte del verdadero camino del arte. Eso es este texto. Muchas gracias. Qué buen lector de ser. Bueno, y ahora seguramente yo tengo, y ustedes tendrán después muchas preguntas hacia la autora. Y una fundamental es que a todos nos pasa, ¿no? Es que la India y viajar en general a otro lugar nos cambia, nos transforma en otras personas. Y es cómo te cambió a ti como persona y como escritora también este viaje. Este viaje del que todavía no acabo de regresar, quería contarles que justo son 10 años de cuando estuve allá y dije, ya para celebrar esta década voy a sacar este librito urgentemente que ya estuvo guardado un buen tiempo. Llegué a la India el 28 de octubre del 2015 y de verdad desde el comienzo, desde que me bajé del avión, yo sentía que ya estaba en un sitio alucinante entre la magia de toda esa cultura que envuelve apenas llegas y también el pánico de estar solita con mi mochila en un país totalmente desconocido, donde mucha gente ni siquiera hablaba alguna lengua con la cual comunicarnos. Entonces, hubo muchas
muchos lugares donde yo hablaba en español y ellos me hablaban en hindi y nos entendíamos. Y bueno, para otras cosas ya más eh, de una comprensión diferente, por lo menos sí encontré gente que hablaba inglés y por suerte, como fui una estudiosa de toda la vida del inglés por el colegio, etcétera, podía manejarme. Eso es una cosa de piel, lo que les estoy contando. Es una cosa de haber iniciado un recorrido sin saber dónde estaba, pero a la vez sabiendo que lo más profundo de mi ser, eso es inexplicable, que yo ya había estado ahí, que yo ya era de ahí. eh, en Manali incluso yo volví. Podía haberme ido a conocer otro lugar en un país tan grande y volví a Manali. Y alguna vez, si es que alguien cree aquí eso de otras vidas, me parece que sí fui de Manali en otra vida, porque viví una experiencia, ya estando aquí de regreso, una experiencia muy fuerte con respecto a eso. Y el cambio se ha dado paulatinamente, porque como les digo, hasta ahorita yo estoy procesando toda ese alimento, ese aprendizaje que tuve ahí. Y sí, sí se da un cambio a nivel espiritual. No tiene nada que ver con religión, por si acaso. Es que igual que aquí las culturas de Abya Yala, el contacto maravilloso con la tierra, con el agua, con el aire, con los animales, con las plantas, es sagrado. Somos parte de todo, de esta Pachamama, y también en la India pasa lo mismo. Entonces, la gente no está separada como en Occidente, la cabeza por un lado, la intelectualidad por allá y el cuerpo que no se sabe dónde está. Son un solo ser, una sola eh, continuidad con todo lo demás, con todo lo que les rodea. Entonces, yo había empezado a intuir eso aquí y ya tenía una conexión con mis abuelos, con el quichua que también hablaban mis abuelos y yo estoy empezando a balbucear y algún rato intenté también aprender hindi, pero ya me olvidé. Y es todo eso, es esa cosa de seguir asegurando, de ir cada vez más metida de cabeza en este ser que es la tierra, que es India, Sudamérica, es el mundo. Y entonces es también haber aprendido un vuelo enorme por por todo lado, por todas las culturas, por volverme yo misma un poco india, y no por moda ni por querer disfrazarme, sino que en realidad lo vivo. Y en mi casa yo adopté muchas prácticas de la India que las tengo como más saludables que las occidentales heredadas de Europa, sobre todo. Entonces, sí es, como digo, sigo aprendiendo y les invito a ustedes a conectarse también con este maravilloso mundo que es la India. Bueno, tal vez a Julia para que... Bueno, buenos días con todos. Hola Jenny, hola Ernesto. Bueno, primero una disculpa, llegué tarde. El Javier Oquendo, que es un ser perfectísimo, puntualísimo, se va a morir, pero como me conoce ya casi 30 años, resucitará, estoy segura. Es porque soy una persona absolutamente perdida y esta vez no fue la excepción, me perdí. Les voy a leer el texto que dejó Javier, el mensaje para Jenny. Eh, El diario como forma secreta de la literatura.
¿Ves? Me olvido de todo. El diario. El diario es una de las formas más antiguas y esenciales de la escritura. Surgió mucho antes de las autobiografías o las memorias. Fue el espacio donde el yo se miró por dentro para resistir al olvido. Su origen como libro en nuestra tradición literaria cercana puede rastrearse en los cuadernos personales de los siglos XVIII y XIX, con obras emblemáticas de André Gide, Virginia Woolf o Franz Kafka, por mencionar solo 3 conocidos. En lengua española, este género también ha estado magníficamente representado. Ahí están el diario del alma de Miguel de Unamuno, los cuadernos del sentimiento trágico de la vida y los apuntes, reflexiones o confesiones de José Martí, María Zambrano, Octavio Paz, Julio Ramón Ribeiro, Alejandra Pizarnik, José María Arguedas, José Ángel Valente y más recientemente Enrique Vilamatas o Guadalupe Nettel. En el Ecuador podemos mencionar Breviarios del querido escritor Galo Galarza, una obra que se mueve entre el diario, la memoria y el libro del pensamiento, donde la escritura diarística se convierte en una manera de pensar poéticamente la existencia. El diario, entonces, para un escritor no es solo ni necesariamente un registro de los días, sino una forma de literatura pura. En el diario, el escritor escribe para nadie y, sin embargo, termina hablándole a todos. Escribir un diario, decía Anaïs Nin, es una forma de vivir 2 veces, una en el tiempo y otra en la palabra. El viaje. El viaje es uno de los grandes temas de la literatura. Es el ensanchamiento de los sentidos, la realidad vista desde la experiencia, la posibilidad de concebirse como un sujeto errante, un trotamundos que busca abarcarlo todo y mirarlo todo. Viajar para un escritor o un artista es remover los sentidos y desafiar la percepción. Es enfrentarse a lo nuevo, a lo recién revelado, a lo que todavía asombra. El viaje es, entonces, una explosión de belleza y conocimiento, un acto de exploración básica y mágica a la vez. Cuando leo el nuevo libro de Jenny Carrasco, pienso en ese instante en el que la autora enfrenta su sensibilidad con lo desconocido, con lo incierto, con la aventura de descubrir y transformarse. No todos los seres humanos son capaces de viajar, aunque se desplacen, porque el verdadero viaje no es un tour ni una visita turística a un lugar célebre. Es, ante todo, un enfrentamiento entre el ser y la realidad, entre lo que somos y lo que el mundo nos revela. El libro de Jenny, La casa de Shiva, Encuentro en el norte de la India, es además un diario de viaje del 28 de octubre al 15 de diciembre de 2015, pero también un diario interior. Lo que aquí se narra no es solo un itinerario geográfico, sino un recorrido espiritual y humano. Su escritura contiene un profundo espíritu de conocimiento y autoconocimiento. En cada página, la autora parece intentar reconciliar dolores, revisar errores, poner a prueba sus certezas y abrirse a nuevas formas de pensamiento y vida. El libro incluye además citas, dibujos, poemas, notas y diálogos que otorgan al texto un carácter lúdico y expansivo, propio de los desafíos que enfrenta el diario dentro del universo literario, una forma de compartir, de llevar al lector tanto a los sitios geográficos como a los del corazón. Allí la autora explora modos de recoger posturas, pensamientos y actitudes, y de repensarse a sí misma. La casa de Shiva es, por tanto, más que una crónica escrita hace 10 años o un simple testimonio, es un diálogo entre el alma y el paisaje,
entre la mujer que escribe y el mundo que la transforma. Quito, 12 de octubre de 2025. Bueno, y ahora me queda a mí la parte de hablar con Jenny y que nos cuente a todos sobre muchas cosas del libro, ¿no? Y lo primero que se me vino después de leer, que fue un antes y un después, porque también en cada obra de arte y en un libro pasa eso, y en este de forma particular, ¿no? Porque realmente lo que cuentas es un viaje de transformación. Pero quiero comenzar desde el principio. Em, Jenny, todos sabemos que es escritora, pero escritora de cuentos, escritora de novelas, periodista, artesana y poeta, exactamente. Y en este libro, que es un diario, que tiene el formato tiene unos matices algo distintos. ¿Cómo se logra conjugar todo esto? Porque ahí encontré todo, ¿no? Encontré el relato, la anécdota, la poesía, el periodismo, y de hecho en lo que tú vas contando, te vas preguntando eso, ¿no? ¿Por qué yo tengo que ir escribiendo la crónica de este viaje cuando es un viaje espiritual y de transformación, ¿no? ¿Cómo lo lograste? Bueno, primero, yo siempre he escrito diarios desde que era adolescente y cada tanto les he quemado. Los de los últimos años están ahí porque ya son más sobrios, más amorosos. Antes eran esos en- retorcidos desde lo más hondo de las tripas que este me traicionó o me fui a no sé dónde y mis papás lejos y era una queja total, diarios enteros de una sola queja y eso no valía la pena mantener. Entonces, en los últimos años sí tengo unos bien bonitos, incluso ya transcribí uno que me parece bien interesante por todo el análisis que hago de mi propia vida. Y entonces, claro, mientras he viajado siempre también he escrito diarios. Y este no era la excepción, como les mostraba, ahí están los 3 cuadernos de esos 40 días que parece que fueron mucho más tiempo porque fueron en realidad vivencias muy intensas, muy intensas. Y los cuadernos están escritos de una forma súper coloquial, con letra chueca que a veces ni entendía el rato de transcribir. Y, y el momento de tenerlos ya transcritos así, literalmente día por día, porque todos los días tienen alguna mención de lo que yo hacía o de lo que yo veía. Cuando ya llegué acá, yo dije, esto no, demasiado coloquial, así, demasiado mundano del día a día. Entonces decidí trabajarle y hacerle más literario, sin que eso implicara cambiar nada de lo que yo había vivido. Porque alguien me preguntó, pero si ya le hiciste publicable, debe haber algún cambio en lo que escribiste. Y no, logré embellecerle, si cabe la palabra, literaturizarle para que sea publicable. Y entonces sí estoy satisfecha. Hay algunas partes en las que se mantiene literalmente lo vivido, pero en general creo que sí logré darle un nivel digno de ser publicado y leído. Y aunque no me han preguntado, quiero contarles por qué se llama la casa de Shiva. Ah, esa era la segunda. Ya. ¿Es ahí algo más sobre eso? Sí, porque hablas de encuentro, ¿no? Entonces, lo primero que me expliqué fue en eso, encuentro con qué.
Y en el título está un poco la clave, ¿no? Que es, Shiva. Ya. Tiene dos significados el título. Eh, el primero, mi nieta Paula, que está ahí, yo tenía un gato que se llamaba Shiva. Y cuando ella era chiquitita, no sabía hablar bien todavía, siempre me decía, vamos casa Shiva. O sea, vamos a la casa de Shiva. Y era, vamos casa Shiva, vamos casa Shiva. Y la casa de Shiva era la casa del gato mío que se llamaba Shiva. Y luego cuando yo ya empecé a estudiar, a impregnarme más de esta sabiduría espiritual de la India, primero cuando llegué dije, Dios mío, ¿cómo, qué falta de respeto haberle puesto Shiva a un gato? Y la gatita se llamaba Shakti, nombres de dioses de la India. Y total, llego allá y todo se llamaba eh, tienda de ropa Parvati, Hotel Shiva, Hotel Krishna, bueno, todo tenía nombres de dioses y me tranquilizó. Entonces, Shiva es una de las tres deidades que existen en la India, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Y él es el más visible, digamos, al menos de lo que yo anduve, lo que más vi fue eh, templos y figuras y pinturas y todo, aunque que eran en honor a él. Y él vive en un monte al norte que se llama Kailash. Es un nevado altísimo, súper difícil de llegar y esa es la casa de Shiva también. Verdaderamente, los devotos van hasta allá en peregrinaciones y, y es muy, muy querido este nevado. Entonces, por esos dos lados está la casa de Shiva y el encuentro al norte de India ya es bien obvio que es un encuentro que yo tuve con toda esta cultura maravillosa que me ha impresionado y me ha estremecido y me ha llenado hasta ahora. Entonces, esa es la explicación del nombre de la casa de Shiva. Bueno, escribir un diario implica también un ejercicio cotidiano de ser ordenado, de una consecución de todos los días y por supuesto es un ejercicio arduo porque tienes que hacerlo constantemente. Em, Eso me ha llamado la atención de los diarios. Yo pude acceder, vi los diarios personales que están ahí, que son una maravilla, pero obviamente había que hacerlo en libro, entonces era un trabajo distinto lo que se planteaba. Em, yo te pregunto, ¿cómo fue en la India? Porque yo también estuve ahí y recorrí en esos trenes, en esos autobuses repletos de gente, de religiones, de lenguas. Y yo recuerdo una noche que viajaba en un tren y que estaba lleno, había gente hasta en el piso, en todas partes, y hubo una discusión entre una mujer que hablaba de que Shiva era el único Dios para ella, fundamental. Yo no sé cómo entendía, porque yo no entendía hindi, pero era una discusión acerba entre ella y otros cinco en que otros decían, no, es que el Dios tal es el mejor. No, era una cosa como de un partido de fútbol casi. O sea, ¿cuál era el mejor Dios entre todos, no? Y se peleaban y se ponían molestos y se gritaban así. ¿Y cómo fue ese encuentro con tantas religiones, no? Porque no es una sola, son creencias varias y lenguas y etnias. Y y esas religiones además que te aturden porque las estaciones de trenes, las ciudades son repletas, ¿no? En ciertos pasos, en ciertos lugares no puedes ni caminar, ¿no? Y se te lanza la gente si eres turista. Entonces, eso debe haberte provocado, además de que es maravilloso a la vez, pero también es
es agobiante, ¿no? La India es un país agobiante. Sí, como debe ser Latinoamérica para también con los turistas que vienen, también es agobiante salir al centro y que entonces es una experiencia esa trascendental, ¿no? Cuéntanos un poco de ese viaje, de esa movilización que lo cuentas en tu libro, pero debe haber más ahí porque hay algo que se nos escapa, ¿no? Y claro, lo que está escrito, diría yo, es un resumen de todo lo que viví. Y de pronto hubo algunas cosas que no pude plasmar ahí en el papel. Tenía pánico de subirme a un tren porque no sabía, bueno, una vez me pasó que yo fui a hacer cola, había cola de mujeres y cola de hombres para comprar las dos tickets y compré uno porque yo quería ir a una ciudad que se llama Dehradún. Dehradún me gusta porque uno de mis cantantes preferidos es George Harrison y él estuvo ahí y él le hizo una canción a Dehradún. Entonces yo quería llegar a como diera lugar a Dehradún. Y compré un pasaje y me vendieron en 100 rupias, o sea, nada, tome, váyase. Y nunca llegué a Dehradún. Entonces llegué a una estación que se llamaba Ambala y ahí me cogió el pánico, como la noche que llegué a Delhi, el primer día. Eran cientos de gentes pobres, sentadas, amontonadas en sacos de compras, no sé. Nadie decía ni hello. Todo el mundo hablaba solo hindi. Y yo no sabía a quién preguntar qué tren debo tomar para ir a Dehradún. Y estaba en esa estación moviéndome nerviosísima, asustada, con mi mochila siempre al hombro que ya me pesaba y me dolía también. Y preguntaba, me decían, tiene que subir para ir al otro andén. Entonces yo subía, me iba al otro andén. No, el guardia que sí hablaba un poco de inglés me decía, no, váyase al otro. Y así estuve como media hora y nunca llegué a ningún andén en el que pudiera subirme a un bus, a un tren para irme a Dehradún. Y me subí a uno que iba a Delhi, que mi intención no era volver a Delhi. Entonces por ahí alguien, una chica universitaria que ya por fin pude conversar, me dijo, bájese en tal sitio y usted ahí puede irse a Dehradún. Y no lo logré. Entonces lo que hice, eso duró minutos, serían máximo unos 10 que a mí me parecieron siglos. Y cuando se me prende el foco y digo, no, pues voy a salir de esta estación y me voy en bus. Por suerte la estación de buses estaba cerca, eso sí está contado ahí, de gana les estoy contando. Y bueno, lo logré y me fui en tren, pero nunca llegué a Dehradún. También está contado ahí toda la magia que viví de todas maneras al pasar nomás por esa ciudad. Y eh, no eran fáciles los viajes, más porque no hubiera un buen transporte, sobre todo los trenes son maravillosos porque te llevan a todo lado. Yo era la que no caché cómo embarcarme en un tren con un ticket bien marcado. Entonces, sí, pocos trenes usé y más bien usé buses. Y los buses eran muchas veces destartalados, me moría de frío porque me entraba todo el frío por las ventanas. Yo me compré una tela enorme de esas que se ponen en las camas. Iba siempre envuelta en esa tela que ahora están usando las perras porque ya está viejísima. Y, y fue de todas maneras un viaje muy satisfactorio en medio de todo el miedo que pude haber sentido, de todas las dudas de cómo moverme. El rato que ya estaba yo montada en un bus y sabía a dónde iba a llegar exactamente, sentía mucho alivio y ahí podía disfrutar y sentir en realidad la alegría de estar
en ese país tan enigmático, tan maravilloso y a la vez tan, porque son unos contrastes tenaces, ¿no? Está el templo maravilloso donde todo el mundo va y están las calles llenas de basura y de vacas. Entonces, todo eso se va entendiendo mientras vas viajando. Conozco algunas personas que han ido a India y me han dicho, no vuelvo nunca más a ese país tan horrible. Y yo me conecté con el otro lado y me muero de ganas de volver. Eh, Todavía no acabo de llegar de la vez que fui. Y esto de la cuestión de las religiones es impresionante, porque, bueno, la mayor religión en India es el hinduismo y luego vienen los musulmanes, el islamismo, es la segunda. Vi por ahí un par de iglesias católicas que te decía con un rótulo, iglesia católica. Están los jainistas, que no estoy no estoy muy enterada, los sikhs, que para ellos sí hay un solo Dios, y para los jainistas también. Y los sikhs son estos que tienen toda la vida el turbante, no se sacan nunca porque nunca se cortan el pelo ni la barba. Incluso algunos que ya tienen tan larga barba se ponen aquí una cosa de tela para sostener. Y como yo me conecté con el hinduismo, que ya había leído y tenido un acercamiento un poco desde acá, sobre todo con Ganesh, que es la deidad que abre los caminos. Y yo quise jugar con esas deidades y le canté durante un año a Ganesh para poder irme a la India, porque yo no tenía suficiente plata como trabajadora independiente. Decía, ¿cuándo? Entonces le canté durante un año. Si ustedes quieren, les puedo cantar el mantra. Sí, no es muy largo. Dice, Om Ganganapate Namo Namaha Shri Siddhivinayak Namo Namaha Ashtavinayak Namo Namaha Ganapati Vapa Moria. Entonces, s- se le canta 108 veces. 108 también tiene su simbología, todo tiene su simbolismo en la India, tal como aquí en las culturas de los pueblos originarios. Es maravillosa la conexión que hay. Creo que todas las culturas milenarias tienen esas raíces, esas conexiones de bien profundo. Entonces, decidí jugar con eso y le canté a Ganesh durante un año mi mantra todos los días, 108 veces diarias. No sé si fue coincidencia o en realidad Ganesh, la fuerza mía de voluntad de irme y de conseguirlo, como diera lugar, me llegó un trabajo tan grande que gané un montón de plata y me pude ir a la India y a otros lados también durante 3 meses y medio para celebrar mi cumpleaños. Entonces, fue un viaje maravilloso y, y sí, me encanta este juego así con las deidades y de cantarles y no, me resulta fácil aprenderme mantras, sea incluso algunos larguísimos y tal vez sea porque en otra vida fui de la India. Hay un texto del poeta colombiano William Ospina que se llama El corazón y sus metáforas. Y ahí está incluido un poema inspirado también en un viaje a la India, donde habla del corazón de la mujer y habla del río, ¿no? Del río Ganges, donde se hace esta ceremonia funeraria. Y básicamente lo que dice el poema es que el corazón de la mujer es lo último que se quema, que es muy duro de quemarse y que quizás esto lo poetizó él. Dice que lo que no hace el fuego lo va a hacer el agua, ¿no? Con el corazón de la mujer.
Y me acordé de ese texto cuando leí esa parte de tu relato donde hablas de un funeral de una mujer. Y quería preguntarte, me encantó esa parte del libro. Em, en base también a la cosmovisión, en base a esta mitología tan rica de ellos, donde hay una, entre todas las diferencias que hay una en la que me fijé y por eso quiero hacerte esta pregunta. Ahí tenemos al Padre, a la Madre y al Espíritu, ¿no? Que quizás hace esta diferencia con nuestra cosmovisión cristiana, digamos, porque acá tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, siempre como masculinos, ¿no? Entonces, mi pregunta va en relación a este entender a la mujer allá, ¿no? Y te pregunto esto porque en tu libro en varias ocasiones mencionas este sentido tuyo propio como mujer enfrentándote a otro entendimiento de esta relación entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto del corazón a lo mejor te dé alguna clave en el sentido de esa fortaleza femenina. Bueno, y no quiero dar mi punto de vista, sino quiero escuchar el tuyo. Bueno, ya mismo terminamos. ¿Vos una última pregunta y luego de esto ya? Oh. Sí, la vida de las mujeres en India es muy difícil. No quiero hacer aquí una crítica social ni feminista, pero yo como mujer cuando pasé por ahí estuve bien consciente de cómo en este planeta en general, después de que mataron a la diosa en la Europa, eh, se fregó todo, ¿no? Porque Occidente no es un modelo a seguir, definitivamente, y eso sí puedo decirlo aquí bien claro. Occidente está acabando con el planeta, el eurocentrismo, los gringos, pero bueno, no vine a hablar de eso, sino de cómo a las mujeres en todas las culturas nos toca muchas veces endurecer el corazón, ¿sí? Para poder seguir caminando, creando y, y viviendo y criando también. Y me sentí privilegiada en ese viaje porque me di cuenta de que a pesar de vivir en una sociedad aquí tan limitante todavía en este tiempo para las mujeres, en India creo que es peor. Y no quiero contar detalles, pero es muy, muy doloroso. Así que es bueno que nosotras en este país tomemos conciencia de toda la fuerza que tenemos, porque también, claro, las mujeres allá tienen su fuerza, no, no es que no la tengan, está escondida en las casas. Y que nos demos cuenta de cuán poderosas somos, de cuánto lo femenino debe ser rescatado en este planeta. eh, que, por ejemplo, vuelvo a esto de las culturas milenarias, siempre está presente lo femenino y lo masculino. No es cuestión de matar a los hombres para que las mujeres seamos visibles, sino de caminar juntos, creando un mundo más igual, más feliz. Sí, eso que tú dices, Jenny, es interesante porque cuando yo viajé a la India, tuve la suerte de viajar con mi pareja, con Sofía, y al principio, como ella iba vestida de occidental, le creían hindú, pero que estaba vestida de occidental, entonces era como algo, como un tabú para ellos. Y encontramos que si se vestía como hindú y además se ponía un punto rojo en la frente, era casada. Entonces, inmediatamente la cosa cambió. Inmediatamente le veían el punto rojo y era con mucho respeto, bajaban la mirada y le decían Madame y se dirigían a mí, no se dirigían a ella, como si yo fuera el interlocutor válido. Sobre todo los hombres no le hablaban a ella, sino a mí. Y eso fue un cambio radical, digamos, porque es como que la mujer si no tiene estas costumbres es considerada lo peor de la sociedad, ¿no? Y bueno, también fue una suerte porque como ella parecía hindú,
entonces nos cobraban menos. Era con mucho respeto que se referían a ella. E incluso cuando nos vendían el té en los trenes y eso costaban nada, o sea, era prácticamente nada porque creían que era hindú. A los turistas norteamericanos les cobraban $10, lo que quisieran, ¿no? Pero eso es también una reflexión, no, no solo el viaje de una mujer sola, además, es un viaje muy valiente, sobre todo en un subcontinente que sabemos que es complejo para las mujeres. Y sabemos que el viaje de una mujer sola es problemático en cualquier parte del mundo, porque es una cultura machista, es una cultura terriblemente misógina, que trata de oprimir de todas las formas al sexo femenino, aún aunque estemos en el siglo XXI y haya habido muchos avances al respecto, ¿no? Em, y por lo tanto, creo que eso es uno de los valores de este libro, ¿no? Que en cierto momento yo veo que viajas y viajas y viajas a veces sin temor, ¿no? Sola en lugares donde no hay nadie, no conoces a nadie, ¿no? Y eso es algo que a veces me sobrecoge incluso, decir, ¿qué hace la Jenny ahí en ese lugar? Dice, le van a matar, pero no, está aquí. Y otra de las cosas hermosas de la India es su comida, ¿no? Su comida es un universo fantástico, donde llegues hay una variedad increíble en todos lados y también tienes que acostumbrarte a ciertas cosas, pero en general es una comida casi principesca, digamos, en todas partes, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿cómo fue tu relación? Tú hablas en el libro de la comida, de lo vegetariano, pero también eh, hablas de la comida en la calle y así, ¿cómo fue esa relación y cómo ha sufrido en ti, digamos, esta comida hasta el día de hoy, ¿no? Fui con mucho tino hacia las comidas en India, porque había oído a otros viajeros, cuidado, que te enfermas, que no sé qué, que las callejeras nunca. Comidas callejeras no, nunca. Aquí sí como. Si veo por ahí unos motes, me como. O unos chochos con tostado. Allá no me apetecía porque eran unas pailas enormes, así, enormes, porque todo allá es enorme para 1.300 millones de habitantes. Ahora creo que ya son más porque ya es el país más habitado del planeta, más que China. Ahí me sale la periodista, ¿no? Entonces, yo pasaba por al lado de esas frituras, pero eran llenas de aceite esas pailas y ahí los fritos de harina, nunca supe de qué eran porque no, en realidad no quise probar. Y además tenían manojos enteros, por lo menos 20 inciensos al lado de la fritura. No sé si era para agradecer a las deidades o para ahuyentar un poco las moscas, los olores, no sé. Pero ahí estaba el olor de la fritura mezclado con el olor del incienso y no podía. Tomé jugo de naranja, sí, en las calles, porque me encanta el jugo de naranja. Compré, en el norte conseguí choclos asados. Por ahí en el libro que está fuera de fotos estoy comiendo un choclo asado. Entonces, comer choclo asado en el norte de India, imagínense. Por eso digo que soy de ahí, de Manali. En Manali comí choclo asado. Y sí comí. Me gusta, a mí sí me gusta comer en la calle, en los puestitos chiquitos en las carreteras. Entonces parábamos ahí, cuando iba en rickshaw, parábamos en la carretera a comer eh, unos arroces especiales con esos sabores ahí bien indios, ¿no? Que tienen tanta especia, pero hay que decir no spicy, please, porque si no te ponen picantísimo. Entonces, por favor, sin picante. Y sí, comí sanamente, me cuidé mucho en el viaje porque no quería enfermarme. Incluso cociné alguna vez, me fui al mercado a hacer compras bonito, así como un mercado de aquí igualito. Hasta conseguí un queso tierno como el de aquí. Y las verduras, todo bien rico, bien bonito. Y el último día que estuve en Delhi,
fui con un conocido, con uno que se hizo ahí mi amigo y quería ser mi enamorado, que estos sí ya me perseguían por todo lado. Y me invitó a un bar de un hotel a mirar a unos cantantes y a tomar unas cervezas. Y me pasaron pacoras, que son una especie de emborrajados. ¿Te acuerdas, Ernesto? Las pacoras en el restaurante de comida india aquí. Y ahí sí me comí con mucho gusto, con su picantito y con su cerveza. Esa fue la despedida de Delhi el 9 de diciembre. Y les invito a comer pacoras ahora que tenemos aquí. Y tenemos también samosas, que son una especie de empanaditas. Son unos bocaditos muy ricos con unas salsas especiales. Y creo que aquí terminamos. Les agradezco mucho, Ernesto, Julia, por esta conversación tan rica. Me han hecho recordar tanto, tanto ese viaje que parece que ahorita estuviera yo aquí con todos ustedes, allá en la India con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y yo adopté en Venezuela, donde vive mi familia, una costumbre bien bonita de bautizar a los libros. Porque allá, cuando te invitan a la presentación de un libro, no te dicen le invitamos a la presentación, sino le invito al bautizo de mi libro. Entonces yo siempre bautizo mi libro. Y quiero llamarle a la Ceci Dávila, que aunque está un poco lejitos, por favor, Ceci, puedes acercarte. Te esperamos nomás que vengas para que bautice al guagua. Y si tienen chance de irse a la India alguna vez, vayan. A mí me falta ahora conocer el sur. ¿Vos estuviste en el sur? Sí quiero, estoy 10 años queriendo volver. Y luego de este bautizo, mi hijo David va a tocar la canción de Eradún de George Harrison. Y de ahí sí ya nos vamos a comer las pacoras. Bueno, he sido sorprendida por esta asignación. Esas madrinas de última hora que uno dice, bueno, ¿y ahora cómo bautizo? Y ya estuve en otro bautizo, en varios bautizos, porque como todos saben, la Jenny ha sido muy prolífica. Pero antes de hacer el ritual, creo que Jenny, mi prima del alma, es una mujer de rituales. Y creo que esta historia de la India que nos ha contado ahora es, venga, Paulita, es la expresión madura de toda la vida de ella. Es como haber caminado años por senderos diferentes, de haber sufrido, de haber llorado, de haber reído, de haber amado. Y desde ahí, escribiendo sus libros, trabajando con sus manos, ahora trabajando con la tierra, vistiéndose maravillosamente, mimetizándose con quien está al lado, haciendo sonar los cuencos, estudiando en la universidad, criando hijos, criando nietos, amando a nietos, nietas. Yo creo que en este libro, Jenny, se condensa todo, tu vida, tu historia, y no en el libro, en el viaje. Es una jornada más en la vida de una persona. Yo, como tú dijiste, los viajes son camino de vida, ¿no? Aquí viene alguien más, la Yari, que quieren estar aquí presentes. Entonces me honras mucho con esto. Yo también soy una mujer de rituales y me parece que es importantísimo que haya un mundo con rituales. Y aquí en los Andes tenemos tantos rituales que nos sentimos honrados y honradas de vivirlos. Entonces, con todo el amor del mundo y con el amor de todas las personas que han asistido acá,
Voy a pedirles a las niñas primero que tomen esta florcita, ¿sí? Y le van a bañar con gotitas a este nuevo hijo de la abuela. Gel. Y le van a decir a la abuelita, no, es agua. Hierita. Como dijeron ustedes antes, este mundo de las mujeres es el mundo de rituales y miren aquí cómo se sigue la saga, ¿no? Y atrás nuestro está nuestra abuela negrita. Entonces, a nombre de todas tus ancestras, de las que estuvieron, de las que están, de las que van a seguir, Sally, no estás aquí, ven, ella es otra y está en otra generación, así que necesitas también recibir esto y bautizar el libro. Siempre vale. Entonces ahí queda bautizado en presencia de ustedes para que siga su camino. Miren a Yadi. No, al David. Ahora le invito al David. Ahí está el pedestal para el... Dera dera dum dera dum dum dera dum dera dum dum dera dum dera dum dum dera dum dera dum dera dum dum dera dum dera dum dera dum dera dum dum dera dum. Many roads can take you there, many different ways. One direction takes you years, another takes you days. Dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dum dera dera dum. Dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dera dera dum. Many people on the roads looking at the sights. Many others with their troubles looking for their rights. Dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dum dera dera dum. Dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dum dera dera dum dera dum dera dera dum. See them move along the road, search of life divine. Pegar sin a goma. Dera dera dum dera dum dera dera dum dera dum dera dera dum dera dum dera dera dum. Dera dera dum dera dum dera dera dum dera dum dera dera dum dera dum dera dera dum. Many roads can take you there, many different ways. One direction takes you years,
Another takes you days. Dera dera dun dera dun dun dera dera dun dera dun dun dera dera dun dera dun dun dera dera dun. Dera dera dun dera dun dun dera dera dun dera dun dun dera dera dun dera dun dun dera dera dun. Dera dera dun dera dun dun dera dera dun dera dun dera dera dun dera dun dun dera dera dun. Gracias, mamá, por este momento y felicitaciones. Un aplauso para Jenny, por favor.